Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean bienvenidos. El día de hoy analizaremos lo que es el comportamiento gráfico de la función polinomial de grado 1. Comenzamos. Función polinomial de grado 1. Su expresión general es f de x es igual a a sub 1 por x más a sub 0. También se expresa de las siguientes formas. F de x es igual a ax más b o f de x es igual a mx más b, con a o m diferente de 0, siendo esta última expresión la más usual, es decir, f de x es igual a mx más b, es la expresión que encontraremos más en la literatura de matemáticas. La función polinomial de grado 1 se denomina función lineal, porque su gráfica es una línea recta. Análisis de la función lineal f de x es igual a mx más b. El signo del coeficiente principal, en este caso m, indica la inclinación de la recta. Si es positivo, la recta es creciente, pero si es negativo, la recta es decreciente. Si el coeficiente principal m tiene signo positivo, entonces tendremos ahí lo que es una recta creciente. Ilustrativamente, ahí la tenemos. Si el coeficiente principal tiene signo negativo, entonces tendremos una recta decreciente. El coeficiente principal m es la pendiente de la recta y es diferente de 0 porque si no se reduce a una función constante. Entonces tenemos que m es la pendiente de la recta, es decir, es la inclinación que tiene la recta y hace referencia al punto anterior. Si la pendiente es positiva, la función será creciente. Si la pendiente es negativa, la función lineal será decreciente. La ordenada en el origen B es el punto donde la recta corta al eje y es el término constante. La coordenada de intersección es 0, b. Ilustrativamente tenemos ahí lo que es el punto B, que se le conoce como la ordenada en el origen, y es el punto donde la gráfica toca al eje de las ordenadas. La función tiene solo una raíz, y es el punto donde la gráfica corta al eje x. Esta se obtiene igualando a 0 la función y despejando a x. La raíz de la función, ilustrativamente, es donde toca al eje de las abscisas o al eje x. Para trazar una recta se necesitan dos puntos como mínimo. Si ya conocemos la raíz de la función, es decir, donde toca al eje de las x, y también conocemos la ordenada en el origen, es decir, donde toca al eje de las y, entonces con esos dos puntos trazamos la gráfica de la función lineal o la gráfica de la función polinomial de grado 1. Ejemplo, analizar la función y realizar su gráfica. Tenemos la función f de x es igual a 1/2 de x más 2. Podemos observar que tiene la estructura de la función lineal y es igual a mx más b, donde f de x y y es exactamente lo mismo. El signo del coeficiente principal es 1/2 y es positivo, por lo tanto es una función creciente. La pendiente de la función está dado por el coeficiente principal, en este caso m es igual a 1/2. La ordenada en el origen b minúscula es 2. La gráfica corta al eje y en el punto 0,2. Recordemos que la ordenada en el origen es el término constante. En este caso es el 2. La raíz de la función se obtiene igualando a 0 la función. Entonces tomamos 1/2 de x más 2 y lo igualamos a 0. Desaparece f de x. Pero 1/2 de x
es lo mismo que 1/2 por x. Y si a x lo hacemos fracción colocando la unidad abajo y haciendo la multiplicación de fracciones, tendríamos que 1 por x es a x y 2 por 1 es a 2. Por lo tanto, podemos escribir x entre 2 más 2 igual a 0. Si despejamos a 2, que es positivo, del otro lado de la igualdad pasa con signo negativo. Entonces tendríamos x entre 2 es igual a menos 2. Y bueno, del lado izquierdo de la igualdad, x entre 2, el 2 está multiplicando, pasaría del otro lado, está dividiendo, pasaría del otro lado multiplicando, respetándole su signo. Tendríamos que x es igual a menos 2 por 2. Por lo tanto, x es igual a menos 4. Este valor de x que hemos encontrado se le conoce como la raíz de la función. Y la raíz de la función es la intersección con el eje x y está dado en el punto menos 4,0. Esa es su coordenada. Finalmente, para graficar, solo necesitamos dos puntos. Estos pueden ser la ordenada en el origen 0,2 y la raíz menos 4,0. Nótese que hemos dicho que pueden ser, porque nosotros podemos asignarle cualquier valor a x y evaluar la función con esos valores que hemos encontrado. Le damos dos valores a x y evaluamos la función y con esas dos coordenadas podemos hacer la gráfica. Sin embargo, si ya conocemos la ordenada en el origen y la raíz, con esos dos valores hacemos la gráfica de la función. Entonces la gráfica de la función f de x es igual a 1/2 de x más 2 es. Ubicamos en el plano cartesiano la raíz y la ordenada en el origen y trazamos la recta de la función lineal, donde la raíz es menos 4, que es donde toca al eje de las x, y la ordenada en el origen, que era 2 positivo, que es donde toca al eje de las y. Reflexiona. Cuando m es igual a 0, la función se reduce a una función constante. Observa. Tenemos la expresión general f de x es igual a mx más b. Si m es igual a 0, sustituyendo a m, tenemos f de x es igual a 0 por x más b. Pero todo número multiplicado por 0 es 0. Por lo tanto, f de x es igual a b. La función se reduce a una función polinomial de grado 0, o también llamada función constante. F de x es igual a sub 0, que era su expresión general, o también la podíamos escribir como f de x es igual a c. Analizar la función y graficar. F de x es igual a menos 5x más 3. El coeficiente principal m es menor a 0, es decir, es negativo. Por lo tanto, es una función decreciente. El coeficiente principal es la pendiente de la recta, entonces la pendiente de la recta es igual a menos 5. La ordenada en el origen, que se representa con la b minúscula, es igual a 3, que es el término constante. Por lo tanto, la recta toca al eje de las ordenadas en el punto 0,3. La raíz de la función es... Recordemos que para poder encontrar la raíz de la función tenemos que igualarla a 0. Entonces escribimos menos 5x más 3 igual a 0. Como el 3 es positivo, pasa del otro lado de la igualdad negativo. Menos 5x es igual a menos 3. El menos 5 está multiplicando, pasará del otro lado dividiendo. X es igual a menos 3 entre menos 5. Nótese que respetamos su signo del menos 5. Pero menos por menos es más, toda la fracción se vuelve positivo. Por lo tanto, la recta toca al eje de las abscisas en 3/5 positivo, 0. Con la ordenada en el origen y la raíz se grafica la función. B minúscula, que es la ordenada en el origen, es igual a 3, y la raíz, que es x, es igual a 3/5. Ubicamos esos dos puntos en el plano cartesiano y con esos puntos trazamos la gráfica de la función polinomial de grado 1 o la función lineal. Nótese que si tenemos problemas para graficar 3/5, podemos hacer la división de 3 entre 5 y esto equivale a 0.6 y así podemos localizar
la raíz. Esta sería entonces la expresión, la gráfica de la función lineal f de x es igual a menos 5x más 3. Graficar la función polinomial de grado 1. F de x es igual a menos 23 quintos de x menos 4. Como la pendiente es negativa, la función será decreciente. La ordenada en el origen es el término constante, entonces la ordenada en el origen es menos 4. La raíz, para poder encontrar la raíz, igualamos a 0 la función, entonces escribimos menos 23 quintos de x menos 4 es igual a 0. Pero como ya habíamos expresado que menos 23 quintos por x es lo mismo a menos 23x entre 5, entonces el 4 está negativo, puede pasar del otro lado positivo. Entonces tenemos menos 23x entre 5 es igual a 4. Nótese que el negativo de la expresión menos 23 quintos se lo hemos colocado precisamente arriba. En una fracción, normalmente el negativo se escribe en medio de la fracción o en el numerador, nunca en el denominador. Entonces, para poder hacer las operaciones, hemos escrito el negativo en la parte superior como menos 23x. Continuando, tenemos que el 5 está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Entonces tenemos menos 23x es igual a 4 por 5. Despejando, el 23 negativo está multiplicando, pasaría del otro lado dividiendo. X es igual a 20 23avos, donde hemos colocado el negativo en medio de la fracción. Recordemos que se lo podemos colocar en medio de la fracción o en la parte superior de la fracción. Entonces tenemos que la raíz es menos 20 23avos. Para poder ubicar esta raíz en el plano cartesiano, hacemos la división y menos 20 23avos es igual a menos 0.87. Ubicando en el plano cartesiano la ordenada en el origen, que era menos 4, y ubicando la raíz, que es donde toca el eje de las x, en menos 0.87, con esos dos puntos trazamos la gráfica de la función. Y este ha sido el análisis del comportamiento gráfico de la función polinomial de grado 1.